buenas tardes acá en un nuevo programa de Encontré la Salida. ¿Cómo están, chicos? Bien, contento, Roberto. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para las personas que nos están viendo. César. Buenas tardes, ¿cómo están? Lauti, Roberto. Hoy tenemos un Mati. invitado especial. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Roberto? Presentate. ¿Cómo está Lauti? ¿Cómo está César? Mati, Un gusto. Bueno, vamos a empezar con este programa, como siempre, explicando dónde nos encontramos. Bien, para la gente que por ahí no nos conoce, no conoce lo que es el Centro Renacidos, vamos a contarle un poquito a aquellas personas qué es lo que hacemos aquí, en dónde estamos. El Centro Renacidos se encuentra en lo que es el Valle de Calamuchita, en las sierras de Córdoba. Aquí se comparte lo que es la palabra de Dios, es un centro de discipulado diseñado específicamente para personas mayores de 18 años que buscan cambiar su vida, personas que han atravesado el flagelo de las adicciones, el flagelo de las drogas. Lo que aquí se ofrece es un programa totalmente voluntario, con una duración, una internación voluntaria con duración de 12 meses, donde se le ofrece al muchacho las herramientas necesarias para emprender un nuevo camino en Cristo, una nueva vida en Cristo, y no solamente para emprender un nuevo camino, sino para no volver nunca más atrás. Eso es lo que se hace ya más de 25 años aquí en el Centro Renacidos, Roberto. Muy bien. Bueno, nosotros queremos contarte un poquito. Este es un libro donde es un material para las iglesias locales. Encontré la salida. Esto son decisiones para el adicto, vos que estás del otro lado, en tu iglesia local, que por ahí llegan chicos con problemática de adicciones y muchas veces no sabemos cómo abordar el problema. Hoy tenemos este material para las iglesias que si lo necesitan pueden comunicarse, ¿verdad, César? Sí, pueden comunicarse al número que está apareciendo en este momento en pantalla, que es un WhatsApp de José, que gracias a Dios está visitándonos este fin de semana. Un saludo para José. José Clovela, sí. Oriundo de Morteros. De Morteros, sí. A la gente de Morteros, saludos, siempre nos están siguiendo. Saludos a la gente de Y Morteros. a cada familia Claro. que siempre está ahí conectándose. Familia de los muchachos también que están pendientes a cada contenido que vamos publicando. Bueno, vamos hoy no sacando. va a salir en vivo. No, Este es un... lamentablemente por una cosa por otra, pero siempre aquí firme para, como decimos siempre, el objetivo de este nuevo espacio es tratar de compartir las experiencias que tuvo uno en cuanto a ciertos caminos, a ciertos caminos equivocados que uno emprendió, y poder ser de bendición, tal como decimos aquí, para las personas, ¿no? Y ser de bendición a la hora de hablar de ciertos temas que son tabú, ¿no? En la sociedad no son tan nombrados, y ese es el objetivo siempre de este espacio, tratar de poder ayudar a través de lo que a uno le ha sucedido. Buenísimo. Hoy vamos a arrancar con la lección número 3, que es reconocer mi pecado. Decisión 1, seguimos abriendo los ojos, reconocer mi pecado. Hoy la actividad consiste en buscar el perdón de Dios, ¿no? Muchas veces el no reconocer, muchas veces nos estanca. No reconocer, el no admitir que estamos fallando, ¿no? Y una de las preguntas que hacemos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer o confesar nuestros pecados? Bien, sí, seguimos hablando como en las reuniones anteriores que hemos tenido, que ya están disponibles en la plataforma de YouTube para todo aquel que lo quiera buscar, también nos pueden encontrar allí. Y bueno, en esta tercera reunión seguimos reconociendo en esta primera decisión, que es abrir los ojos, y en un primer momento reconocíamos nuestra condición, en un primer lugar reconocíamos nuestro pasado, y hoy nos toca reconocer lo que es nuestro pecado, aquello que nos hace, bueno, totalmente humanos, ¿no? Algo que está arraigado en nosotros. Y como decíamos hace un momento, son temas que no se nombran, no se mencionan, ¿no? Es un tema bastante delicado para la sociedad en general. Cuesta mucho reconocerlo y admitir quiénes somos, ¿no? Tal cual. Literalmente. Sí, señor.
las personas, bueno, estamos acostumbrados a un estilo de vida donde nadie, no es fácil, ¿viste? No es sencillo el quiebre donde uno comienza a reconocer aquello que avergüenza, aquello que nos da miedo, aquello, porque a la vista de las personas por lo general intentamos o pretendemos ser perfectos, ¿no? Sí, muchas veces, como se dice, mostramos una cara que muchos la ven por fuera, pero muchas veces por dentro tenemos diferentes características, ¿no? Por eso, ¿por qué nos cuesta tanto, ¿no? Reconocer nuestro pecado? Porque muchas veces no queremos mostrar en qué estamos fallando, ¿no? ¿Qué pensás, Mati? Muchas veces me pasaba a mí que no quería reconocer mi debilidad, ¿viste? Que era débil, que necesitaba de esa ayuda, que necesitaba de internarme. Prefería omitir los pecados, prefería omitir las mentiras, prefería omitir todo tipo de cosas que me pudiera exponer, ¿viste? Que Claro. pudiera mostrar que necesitaba esa ayuda. ¿Qué ¿Viste? palabra? Sí. Exponer, uno no quiere exponerse, uno no... Inclusive suele suceder por mucho orgullo que tenemos, soberbia, de reconocer y de quebrantar y de que tenemos un problema, ¿no? Bien, podríamos dar miles de respuestas y ámbitos y puntos de vista a esta primera pregunta de por qué nos cuesta tanto a la hora... Mati decía sobre... Bueno, una cosa es reconocer, yo creo que otra cosa muy diferente es el proceso que comienza... uno reconoce muchos ámbitos de su vida, sin embargo a la hora de admitirlo y hacerse cargo es totalmente otra. Es ¿no? tremendo. Por eso, sin ir más lejos, ¿no? Cuando Adán y Eva pecan, se escondían. Porque Exactamente. le dice, Por ¿por qué te...? Por vergüenza. Y claro, y ellos no sabían lo que era la palabra vergüenza. Y muchas veces por vergüenza no confesamos. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. O también dice, el que encubre pecado no prospera, ¿no? Y otra de las pasajes, hay mucho para escudriñar en su palabra, porque muchas veces, como una de las preguntas dice, me preocupa el que dirán. A mí durante mucho tiempo me preocupaba el que dirán y por eso encubría y no quería descubrir esas cosas que tenía guardadas, ¿no? Y no quería confesar porque también tenemos miedo a quién contarle nuestros problemas muchas veces, ¿no? Uno tiene que buscar, vos si estás pasando por esa situación donde no sabes a quién contarle tu problema, tratá de buscar una persona confiable, ¿no? Y más si una persona que conoce al Señor, donde te va a poder aconsejar de parte de Dios, ¿no? Muchas veces quizás no querés contarle a tu familia el problema que estás pasando por las drogas, adicción o diferentes problemas que te están azotando y por ahí no querés contarle por vergüenza o por miedo al qué dirán. Entonces te invito a que puedas abrir tu corazón y recibir esa ayuda, como en un momento lo hemos hecho nosotros, ¿no? De poder abrir nuestro corazón y decir, no puedo más, estoy hasta las manos, esclavo de las drogas, esclavo de esto, de lo otro, necesito ayuda. Y una de las cosas es reconocer nuestro ¿Cómo se pecado. va interrelacionando las lecciones que hemos visto? Tremendo. Reconocer nuestra condición, reconocer el pecado, va todo de la mano, no es casualidad, ¿no? Importante encontrar, como dice Roberto y acá los muchachos, de encontrar un lugar seguro donde uno pueda abrir su corazón sin miedo al qué dirán, porque yo creo que una barrera muy alta en el que nos ponemos nosotros a la hora de hablar, charlar, abrir nuestro corazón sobre nuestras fallas, nuestros errores, aquello que nadie sabe. Solamente nosotros y Dios sabe esos ámbitos oscuros de nuestro corazón que no abrimos, no contamos, no confesamos, pero encontrar tal vez en alguna persona, si todavía no conocemos de la palabra de Dios o no tenemos una comunión estable, poder encontrar esa persona que muchas veces, seguramente ustedes se han cruzado esas personas también, que aparecen de repente en nuestra vida y te dan esa mano y
luz de guía donde vos decís, vos puedo contarte lo que me está sucediendo, puedo confesar. Hay personas que son agradables a la hora de recibir aquello que las personas guardan, ¿no? Y uno se siente cómodo hablando con También puede pasar que en la desesperación le contás tu problema a cualquier persona y lamentablemente pasa que se divulga, ¿no? A algunos por ahí no les interesa. Llegó un momento en mi vida que yo estaba tan quemado que ya no me importaba nada, si veían, no veían, me drogaba delante de mi mamá, ¿no? Veían eso y lamentablemente se nos enfría el corazón de tal manera que no importa nada, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de una conciencia cauterizada. Cauterizada. Eso cuando los utensilios, o no sé cómo se dice, cuando van a operar a alguien están cauterizados porque no le entra ningún virus, ¿verdad? Claro. Entonces nuestra mente muchas veces está así, no entra nada. Estamos tan cerrados que no nos importa nada. La analogía va justamente como él dice, donde el pecado ya forma como un sedimento sobre nuestro corazón y ya es como que, claro, se forma como un callo en nuestro corazón, de lo cual ya poco a poco, como decía Roberto, llegó un momento que no nos importaba si alguien nos miraba consumir o si pasaba una familia por delante, cualquier sea la adicción. Pero eso es lo que sucede, ese es el proceso donde el pecado poco a poco va arruinando nuestro estilo de vida y no solamente eso, que nos va arruinando físicamente, sino que nuestro corazón De tal forma. comienza a sentir poco. Mati, que seguramente... ¿Qué edad tenés, Mati? Tengo 29 años, bueno, pasé un proceso de 1 año y 3 meses acá en el lugar y me fui dando cuenta que cuando entré acá, todo lo que, o sea, la adicción era superficial a todos los problemas que se me venían, ¿viste? Tantas cosas omitidas, mentiras, engaños, vivir detrás de una vida que no sabías cómo sostenerla, ¿viste? Creó, como vos decís, un corazón endurecido, donde lo único que puede y sé, y lo digo hoy con una convicción, es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede romper con ese corazón duro y a medida que uno le va dando ese lugar, va obteniendo resultados favorables, como el andar en verdad. ¿Cuánto nos cuesta hoy en día andar en verdad? Preferimos vivir de mentira y de tropiezo en tropiezo antes que decir una verdad y ser libre. La palabra perdón significa liberación. Muchas veces no queremos perdonarnos a uno mismo y nos autoflagelamos. Pensamos, como decía vos lo del pensamiento, creamos pensamientos de nosotros mismos. Y eso, Mati, por ejemplo, ahora que hablas del perdón, que nos preguntábamos acá con los chicos, ¿qué pensabas vos, por ejemplo, cuando te veías al espejo y fallabas una vez más? ¿Qué te decía, qué te pasaba en ese momento? Había veces que no quería ni mirarme ni yo mismo, ¿viste? Tenía vergüenza de yo mismo, aunque salía con una sonrisa que la dibujaba. Muchas veces te parás enfrente de un espejo y no sabés quién verdaderamente sos. Oh, ¡qué tortura! Sí, ¡Qué tortura! Eso. Yo leí un libro que se llama El impostor que hay en mí, ¿viste? Es tremendo, se lo recomiendo, El impostor que hay en mí. Y muchas veces nosotros llevamos adentro un impostor, ¿no? Que no es la persona genuina, porque muchas veces vivimos un personaje en el consumo de alegría, de estar allá arriba, pero por dentro hay una depresión tremenda. Entonces vivimos con una careta, con un impostor en nuestra vida y no reconocemos que verdaderamente estamos esclavos en el pecado, esclavos en las drogas, ¿no? Por eso qué importante eso, Sí. de darse cuenta, o como vuelvo a repetirlo, ¿no? Que hay un impostor. Son dos personas, lo podríamos dibujar de esta manera, dos personalidades en una sola persona, Sí, ¿no? Muchas personas lo van a negar y como decía al principio son temas tabú porque nadie habla de estas cosas. Proyectamos varias imágenes
de nosotros mismos dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Tal ¿No? cual. Las personas nos acostumbramos a proyectar de adentro hacia afuera una imagen dependiendo el lugar y las circunstancias en las que nos encontremos. En la iglesia nos mostramos como tal persona, en nuestra casa somos otro, en la cancha de fútbol somos otro. Con las amistades ¿no? de otra manera. Bueno, acá en la cancha lo podemos ver a los muchachos también que por ahí. Pero bueno, es evidente y es bueno poder hablar y crear estos espacios para que podamos hablar las cosas como son, porque así como decía Mati, comienza la libertad en la verdad. Y si no hay un reconocimiento de nuestras malas actitudes, tampoco va a haber una restauración, porque muchas veces queremos restaurar sin aceptar que hay que restaurar algo roto, ¿no? Que hay que restaurar quizás una relación con Dios primeramente, quizás tus relaciones íntimas y personales, pero primero hay que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, ¿no? Y otra de las preguntas que me llamaban la atención dice, ¿qué estoy tratando de ocultar con excusas y silencios? ¿No? Porque el adicto tiende a siempre estar ocupado con excusas y también tiende a guardar silencio y no hablar. Por eso la palabra adicto, ¿no? No dicta, no dice nada. Entonces, ¿qué estoy tratando de ocultar con mis excusas y silencio, no? La verdad que, bueno, las excusas y los silencios vienen de, como decíamos, del no reconocer, ¿viste? Uno muchas veces se ve tan atormentado que prefiere callar y no decir nada y que todo siga un mismo círculo, porque no está expuesto, o sea, no se siente para afrontar lo que está por venir, ¿viste? No tiene la preparación, o tiene el pensamiento incorrecto, como lo decía hoy, para afrontar eso. Y uno arma mecanismos de defensa, esa es la realidad. Sí. Uno arma una coraza que a través de silencios y justificaciones y excusas y un montón de cuestiones, uno forma una armadura, como el Principito, ¿viste? Son libros, ¿viste? Como el personaje. Uno forma y bueno, también como hablábamos del proceso de la conciencia cauterizada, donde uno comienza a caminar en un camino donde al principio, ¿viste? Era medio escabroso, pero después vos vas perdiendo. Es como el caballo que le ponen la anteojera. Claro, y caminan porque van para adelante nomás. Y bueno, eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Yo una vez escuché un ejemplo de un profesor del Instituto Bíblico, lo ejemplificaba de una manera, cómo es vivir con el pecado. Este hombre hablaba que era como alimentar poco a poco una criatura, ¿no? Hasta que poco a poco, cuando vos no te diste cuenta, esa criatura creció de tal manera que la criatura vos la ibas a dejar de alimentar, sino que la criatura se iba a alimentar de vos. Tremendo. Llega un punto, y es espectacular la analogía, el ejemplo, porque es tal cual. Vamos alimentando poco a poco con hábitos, costumbres, mentiras, sí. porque la palabra, si algo deja bien claro la palabra de Dios, es que no hay pecados chicos o pecados grandes. No, es pecado. Es pecado, y si podemos dar fe de que esto es así, personas que bueno, no hace falta decirlo, hemos transitado por bastantes errores y fallas, lamentablemente. Nada más que tienen diferentes consecuencias. Diferentes consecuencias, pero dentro de nuestro corazón y en nuestro espíritu, en nuestra relación con Dios, todos dañan en la misma magnitud, podríamos decirle, y así sea un pecado chico como una mentira piadosa, daña y termina dañando nuestra comunión con Dios de la misma manera que si hubiésemos cometido cualquier pecado mucho más grave. Y sin ir más lejos, viste que hablaba de la excusa, también damos el ejemplo de Adán y Eva, viste que se tiraban la pelota uno al otro, que le decían, no, la mujer que tú me diste, y la mujer dice, fue la víbora. Claro. Y me acuerdo una predica de Dante Gebel y la víbora estaba ahí sacando la lengua, mirando para los dos lados, ¿no? Claro. Pero qué loco que para excusas somos mandados a ser. Sí. Somos los mejores
en excusas, ¿no? Por eso, qué importante en esta lección número 3, reconocer mi pecado, reconocer que estoy fallando, reconocer de que estoy utilizando las excusas, estoy utilizando el silencio, que tengo miedo al que dirá muchas veces, que no abro mi corazón y que sigo esclavo de las drogas, ¿no? Porque ese es el punto donde queremos quizás ayudar, así como nos ayudaron en un momento, poder ayudar a vos que estás del otro lado escuchando este programa y viéndonos, se puede, Claro hay que una sí. salida a todo Claro el que sí. problema. Recién Roberto mencionaba el ejemplo de Génesis capítulo 3, allí con Adán, Eva, y ese ejemplo de miedo al qué dirán, y esto hablando con los chicos aquí en el centro, uno de los muchachos que bueno, a Marcos, cumpliendo ya su año, y bueno, hay muchas incertidumbres, ¿no? Sobre el poder con el pecado, ¿no? Porque Sí. todo se resume en el pecado, nuestra rehabilitación, el conocer el verdadero camino que Jesús nos invita, y hablábamos sobre que bueno, en esto de echar culpas, como habla Génesis capítulo 3, de Adán, Eva, la serpiente, que fue aquel, que fui yo, que esto, que lo otro, lo que yo le comentaba, a uno lo debe dejar tranquilo, es que la decisión la tenemos en nuestra mano, Exactamente. ¿no? Al fin y al cabo, Ante una tentación, la decisión tenemos el es poder de nuestra. decidir. La decisión, eso es lo que hay que dejar bien en claro. Obvio, conocemos de tentaciones, nosotros más que nadie, tal vez. Conocemos la verdadera seducción del peligro, de lo malo, atrae lamentablemente, pero termina matándonos, no solamente espiritualmente, y ya vamos a ver un poquito de eso más adelante, sino que físicamente nos iba a detonar, ¿no? Así que bueno, tenías unos versículos para compartir hoy en día. Sí. Queríamos que prestes atención porque Lauti preparó para vos que estás del otro lado, abrí bien tus oídos espirituales y escuchá este mensaje que va a ser de bendición para tu vida, ¿no? Un mensaje de parte de Dios para que vos lo tomes, como todo, ¿no? En esta cuestión de poder, en este proceso de pecado, en esto que hablábamos con los chicos, que verdaderamente podemos dar fe de que es algo que está en nuestra naturaleza, no como adicto, esto también va dirigido también este mensaje a familias, madres, padres, hermanos de los chicos que también estén relacionados con el centro. Cuando hablamos nosotros de pecado, obviamente que este ámbito está relacionado a la adicción, pero el pecado abarca la vida de absolutamente cada persona que haya pisado este planeta, en la historia de la humanidad, y bueno, en este momento decirle a la gente que apaguen la voz de su razonamiento por un segundo y enciendan el corazón para escuchar un poquito lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy. El pasaje del día de la fecha se encuentra en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, lo van a ver allí en pantalla. El verso de hoy nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Poderosa promesa que nos deja el apóstol, y antes de entrar un poquito en contexto, primero definir qué es lo que nos dice Dios, qué es definir el pecado, qué es lo que es el pecado en definición. Bien, para encontrar un significado a la palabra tenemos que sí o sí viajar al idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento, que es el griego, un idioma muy variado, muy rico en cuanto al lenguaje. Y la palabra para pecado se traduce de amartía o amartano, y está relacionado con la práctica de la arquería, el tiro al blanco, solamente que se traduce básicamente, explícitamente, como errar al blanco, fallar al blanco, mejor dicho. Y yo me preguntaba, ¿qué sería
esa marca a lo que el blanco. ¿Qué sería el blanco a lo que estamos fallando? Bien, lo que estamos fallando básicamente es la marca divina de lo que Dios quiere para nosotros. Lo que estamos fallando una y otra vez cuando hablamos de pecado es aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, al momento de pecar una y otra vez estamos fallando a la marca divina de lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 3, verso 23, en el Nuevo Testamento, a la carta de Romanos, nos va a decir, por cuanto todos pecaron, nos dice el apóstol, están destituidos de la gloria de Dios. Y no solamente entonces esta marca va a estar relacionado a lo que Dios quiere para nosotros, sino que también está relacionado a la gloria de Dios. Nos dice Pablo, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Contarle a la gente de cuándo comenzó esta destitución de parte nuestra hacia la gloria de Dios. Digo de parte nuestra porque siempre estuvo en nuestras manos, como hablábamos, sobre el poder de decisión. Si con algo nos creó el Señor es con el libre albedrío, una decisión libre sobre nuestras decisiones y nuestros actos. Tenemos que viajar para saber cuándo fue este primer tropiezo. Tenemos que viajar allí a Génesis capítulo 3, donde, bueno, algo iba a marcar la existencia humana, lamentablemente, iba a decir para siempre, pero no es así. El Señor en su bendición y en su gracia iba a traer una solución. Pero el problema, lamentablemente, que nos relata Moisés allí en capítulo 3 del Génesis, bueno, todos conocemos la historia. La mujer codicia el fruto, escucha la voz equivocada de la serpiente, lamentablemente, codicia el fruto, entra por sus ojos, lo prueba, le da a su compañero Adán, y algo muy interesante iba a suceder porque se iba a desencadenar a través de esa primer desobediencia un error, una falla, un amartano, como decíamos antes, un pecado ante lo que Dios había dispuesto para ellos. Ante esa primera desobediencia iba a causarse una separación espiritual entre Dios y el hombre. Lamentablemente, esa comunión perfecta que nosotros podemos evidenciar en el relato del Génesis entre Dios y el hombre, lamentablemente cuando el pecado entraba ante esa primera desobediencia, esa relación perfecta y esa comunión que nosotros teníamos con Dios iba a ser quebrada, íbamos a estar separados, como decía también Pablo, leíamos antes, de la gloria de Dios. Bien, es muy interesante cuando el hombre y la mujer toman esta decisión de desobediencia, porque posterior, en Génesis capítulo 3, verso 21, en el mismo capítulo, nos va a decir, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo el verso 21? Ellos tomaron conciencia de su desnudez, posterior a probar el fruto, tomaron conciencia, se nos dice en el relato, que Dios entra en el huerto, ellos tomaron conciencia de desnudez, tomaron conciencia, les provocó vergüenza, ¿no? Hablábamos con los chicos también hace un momento, ante todos estos actos que nosotros tenemos memoria de desobediencia ante el pecado, causa vergüenza, a uno le cuesta mirarse al espejo. Bien, es muy interesante ver que ya desde el Génesis el pecado le causó lo mismo a Adán y Eva. Dice que tuvieron miedo, se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron vergüenza, y allí Dios le hizo al hombre y a su mujer, en Génesis 3:21, túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que hizo Dios ante el error y la desobediencia del hombre y la mujer? Iba a hacerle túnicas de pieles para tapar temporalmente el error y la desobediencia del hombre y la mujer. Iba a tapar la desnudez, iba a tapar el pecado del hombre temporalmente, pero ¿a través de qué? Se nos dice que a través con túnicas de pieles. Entonces, si nosotros leemos, pensamos, túnicas de pieles, que hubo anterior a esa túnica de piel, bueno, hubo un sacrificio animal. Iba a haber un derramamiento de sangre a través de un sacrificio de un animal completamente inocente para tapar la culpabilidad del hombre.
iba a morir un animal inocente, iba a derramar su sangre para tapar la falta, para tapar el pecado, el error, la desobediencia de aquel culpable. Entonces, que es muy interesante ver que mientras se va desarrollando toda la historia del Antiguo Testamento, Dios iba a tratar una y otra vez de poder solucionar esta condición en la que el hombre había entrado, porque lamentablemente el pecado había llegado para quedarse en la vida del hombre y la mujer, se había hecho parte de nuestra naturaleza, y a medida que uno comienza en la Escritura a leer todo cómo es la cuestión, se nota y se evidencia claramente que Dios trata una y otra vez de volver a repatriar el corazón humano, pero como decía Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vemos en los capítulos siguientes que fuimos expulsados del paraíso, fuimos expulsados de aquella comunión perfecta que manteníamos con Dios, y lamentablemente el pecado había llegado para quedarse en nuestra vida y en nuestra naturaleza. Nacíamos muertos espiritualmente a partir de aquel primer episodio de desobediencia. Es claro que necesitábamos un Salvador, necesitábamos un milagro de nuestra parte para poder volver a estar en comunión con Dios, porque lamentablemente el pecado nos había separado totalmente de la presencia de Dios. Y allí, un día, miles de años después, Juan el Bautista, al otro lado del río Jordán, va a levantar sus ojos mientras estaba bautizando, y nos dice Juan capítulo 1, 29, el siguiente día, y este es el versículo más esperado de toda la Biblia. Nos dice Juan capítulo 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, vamos a contarle a la gente cuál es la buena noticia del día de hoy. La buena noticia es que Dios mismo se hizo hombre, caminó hace más de 2000 años entre nosotros, aproximadamente unos 33 años de su vida caminó entre nosotros, iba a hacer muchísimos milagros, de los cuales en un momento Juan nos va a decir que no se llegó a escribir todo lo que hizo porque no hubiesen alcanzado los libros del mundo para poder escribir todo lo que hizo el Señor Jesús en esta tierra. Entre otras cosas, le iba a dar vista a los ciegos, le iba a dar habla a los mudos, los sordos iban a volver a escuchar, iba a levantar muertos a la vida nuevamente, como tenemos el ejemplo de Lázaro. No solamente eso, sino qué es lo que vino a hacer. Iba a alimentar a los pobres a través de milagros, de alimento, iba a alimentar a la gente necesitada. Pero lo más importante que vino a hacer el Hijo de Dios a este mundo, iba a ser para rescatar y salvar aquello que se había perdido un día. Era el corazón del hombre y su condición, tratar no solamente de rescatar y salvar, sino que Jesús vino a restaurar lo que algún día se había perdido y volver a colocar el corazón del hombre a donde tiene que estar, que esto es en la presencia de Dios. Pablo nos va a resumir esto mismo que estamos diciendo, que uno se pregunta ¿cómo? Bien, Pablo en tan solo 15 palabras nos va a resumir lo que tantos libros teológicos no pudieron todavía. Y allí en 2 Corintios capítulo 5 verso 21, el apóstol Pablo nos va a escribir lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, y yo leía esto y decía, pensaba, ¿no?, mientras lo leía, al que no conoció pecado. Bien, esto es a Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Bien, contarle a la gente que Dios trató a Jesús y lo castigó por cada pecado de cada persona en la historia de la humanidad que habría de creer en él. Jesucristo allí colgado en la cruz fue santo, colgado en la cruz fue totalmente puro,
y fue totalmente inocente, ni por un segundo fue pecador, pero Dios lo trató a él para hacerlo más sencillo, como si hubiese vivido mi vida. Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiese vivido no solamente mi vida, sino la tuya también, la de aquí de los muchachos, por cada persona que habría de creer en Él en la historia de la humanidad. Lamentablemente Dios iba a recibir el castigo que nosotros nos merecíamos en un primer momento. Dios iba a mandar a su Hijo a esta tierra a pagar por el pecado y aquella desobediencia que causamos algún día, que se había arraigado en nuestro corazón. La realidad es esta: cuando Dios mira a la cruz te ve a vos, y cuando te ve a vos mira a Jesús. Esta es la doctrina de sustitución y justificación. Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene a través de la fe en Jesucristo? Y esto es el perdón total de tus pecados, cubierto por la sangre y la justicia de Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros, no ve los pecadores que somos, sino que ve la justicia de su Hijo y su sangre en la cruz. A través de nuestra fe, Dios nos ve a nosotros como si fuésemos el Hijo de Dios, como si fuésemos Jesús. Eso es lo lindo, esa es la linda noticia del día de hoy. Y como dice el capítulo 3, verso 16, allí del Evangelio de Juan, Juan nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras leía, porque de tal manera, dice allí el apóstol Juan, de tal manera amó Dios al mundo, y pensaba en ese amor. Y uno mira este lugar en el Centro Renacido, ve y tantas iglesias que comparten esta buena noticia de amor de Dios para con nosotros. Este es el amor que aleja la botella del alcohólico, este es el amor de la persona que deja de delinquir para buscar un trabajo honesto, este es el amor que golpea a la persona adicta para dejar de consumir drogas, y este es el amor que verdaderamente cambia y genera un impacto en la vida de la persona que deposita su fe en el sacrificio de Jesucristo, deposita su fe para ser limpiado, para ser restaurado. Bien, la realidad es que Dios puede salvar al pecador que sos, pero no al santo que pretendés ser. Nos dice, para finiquitar el último versículo, Juan 1:12 nos va a decir: mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la buena noticia del día de hoy, chicos. Tremendo, la verdad que muy interesante. Seguramente que del otro lado te sentís identificado. ¿Puedes agregar algo, Mati? La verdad que tener la identidad de un hijo de Dios es saber qué es lo que quería Dios para mi vida. O sea, sacando ya ese corazón duro con el que entré después de estar un año en este programa, de empezar a conocer, de empezar a encontrar verdades, asimilándolas a mi vida y pudiéndome despojar de toda esa falta de perdón, esa angustia, esas mentiras que tenía escondidas, de hoy poderme mirar en un espejo y saber que tengo una identidad y que Dios pagó, Jesucristo pagó un alto precio en esa cruz. Es algo que es de agradecer todos los días. Qué lindo. La verdad que hoy nos sentimos valiosos porque quizás estás del otro lado y decís, no, yo no valgo nada, no sirvo para nada. Sí, valés mucho, valés precio de sangre, porque Cristo derramó su sangre por vos, por mí y por el perdón de nuestros pecados. Lo único que queda es reconocer nuestros pecados y entregárselo al Señor. Así que muchas gracias. Vamos a ir terminando este programa. Gracias por acompañarnos, seguilo, poné like. Así que agradecidos. Contento César también, ¿no? Sí, también, como mi conclusión que saco de este tema, que fue muy lindo el pasaje, es el arrepentimiento para reconciliarme, ¿no? Para digamos, sanar esa relación
personal que tengo que tener con Dios, es la base para arrepentirme de mi pecado y seguir en comunión con Él. Vamos a invitar a la gente que todavía, como para cerrar la reunión, si todavía no han depositado tu fe en el Salvador, tu fe en Jesucristo, tu fe en aquel que verdaderamente puede darte la libertad de esas cadenas, de esos errores, de ese pecado, de esos hábitos malos que nos destruyen la vida, deposita hoy tu fe en el Señor Jesús y así dar gloria al reino de Dios. Muchas gracias, contento y vamos el fin de semana siguiente por una reunión más. Gracias, Mati. Muchas gracias a ustedes por Dios te bendiga. Chao, chao. Dios le bendiga.